¿Sabías que hay 24 ritos dentro de la Iglesia Católica totalmente distintos al que conocemos aquí en Occidente? Y aunque pueda llegar a sonar sorprendente, todos están unidos con una sola cabeza, el Papa. Y aunque te suene totalmente sorprendente, todos están unidos con sus dogmas, con su plena comunión con el Papa y comparten los sacramentos de la misma manera como nosotros los occidentales. Hoy vamos a comenzar una serie de videos en donde explicaremos cómo es esto de los 24 ritos de la Iglesia Católica, qué hace que los haga totalmente distintos, por qué son totalmente distintos, cómo se vive cada uno, y vamos a explorar todos y cada uno de estos ritos de la Santa Madre Iglesia Católica. Y no solamente veremos los ritos, sino que veremos la riqueza espiritual, la riqueza litúrgica y la riqueza cultural que tiene la Iglesia de Cristo. Además exploraremos en este video cómo las palabras del Señor se han hecho realidad en estos 24 ritos litúrgicos, que a pesar de las diferencias culturales, todos se unen en una sola fe y en una sola cabeza, que es la Iglesia Católica. Así que vamos a explorar estos 24 ritos litúrgicos y vamos a empezar con esta pequeña introducción. Bienvenidos. Para empezar explicando estos 24 ritos, quiero que exploremos esa palabra tan grande que tenemos nosotros como creyentes cristianos, y es la palabra católicos. ¿Qué significa la palabra católico? Empecemos por eso. La palabra católico viene de un vocablo griego que es el católicos, que significa universal. Y el primero que la usó para referirse a los cristianos era San Ignacio de Antioquía, por allá en el año 110 después de Cristo, en la carta a los esmirnitas, para poder hablar de cómo la iglesia podía ser universal y totalmente unida. San Ignacio decía lo siguiente: donde está el obispo, ahí está la comunidad. Así como donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica. Pero hay que entender algo de esta palabra católico, y no es un adjetivo solamente bonito o es un adjetivo para darle una iglesia, sino que expresa totalmente la universalidad de la fe, a pesar de cómo se pueda llegar a diferenciar por ritos culturales o por expresiones de fe de cada lugar del que vamos a hablar. Hay que entender algo, y es que ser católico es creer en lo mismo, estemos donde estemos, estemos en Colombia, estemos en Nigeria, estemos en Ucrania, estemos en Estados Unidos. ¿Cómo se logra que todas estas culturas, a pesar de ser totalmente distintas, a pesar de pensar totalmente distinto y a pesar de celebrar su fe de manera totalmente diferente a como nosotros los occidentales la celebramos? Aquí es donde vamos a encontrar lo fascinante de lo que es la fe católica. Y es que vamos a hablar de lo que son las 24 iglesias sui iuris. Pero para hablar de las iglesias sui iuris, vamos a explicar qué es el término sui iuris. El término sui iuris quiere decir de derecho propio. Todas las iglesias particulares son autónomas en cuanto a lo que es sus expresiones culturales, sus expresiones litúrgicas, pero con la comunión con el Papa, sumo pontífice de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que dentro de la iglesia existen varias iglesias que son autónomas en cuanto a su organización y en cuanto a su tradición, pero que todas se rigen y reconocen al Papa como la máxima autoridad espiritual. Les voy a poner un ejemplo. Piensen en el Papa como el abuelo de una gran familia. En esta familia hay hijos que llevan vidas totalmente distintas, pero que aún así lo reconocen como el dueño y el jefe de toda la familia. Por ejemplo, vemos que la católica romana o la latina es como el hijo mayor. Vive las costumbres más conocidas como la misa en rito romano, las vestiduras típicas de Occidente y las formas de orar que nosotros conocemos. Otro de los hijos es la iglesia greco-católica ucraniana, que vive ese hijo en Ucrania y que conserva tradiciones orientales como la liturgia bizantina, cantos y ornamentos dorados. La iglesia copta católica sería otro de los hijos, que vive en Egipto y que celebra su liturgia en el rito alejandrino con lengua copta o con lengua árabe. La iglesia siro-malabar, que es ese hijo que vive en la India y que mantiene el rito oriental caldeo y que celebra su fe a través de oraciones en arameo, el lenguaje de nuestro Señor. Y es que hay que entender algo muy importante, y es que a pesar de que cada uno de estos hijos maneje su familia o maneje su vida de una manera totalmente distinta, todos reconocen que quien da las órdenes y a quien tienen que mirar a la hora de reconocer como jefe de esa familia es al abuelo, en este caso al Papa. Una de estas iglesias, como lo veníamos diciendo anteriormente, es la iglesia latina, nuestra iglesia, y las otras 24 iglesias orientales que también hacen parte de esa gran familia litúrgica. Cada una tiene lenguaje distinto, liturgias distintas y formas de expresar su fe totalmente diferentes a como nosotros aquí en Occidente celebramos.
¿Y saben qué es lo más hermoso? Que todas estas iglesias reconocen la autoridad del Papa por encima de todo y están unidas por todos los sacramentos y doctrinas que la Iglesia Católica a través del Papa nos ha regalado a través de los siglos. Y esto nos dice el Decreto Orientalum Ecclesiarum sobre las iglesias orientales. Estas iglesias individuales, ya sean de Occidente u Oriente, están confiadas al gobierno pastoral del Romano Pontífice, el sucesor de San Pedro. Y es que cada una de estas iglesias tienen ritos totalmente distintos, es más, tienen cosas totalmente distintas a nosotros los católicos occidentales. Una de esas es que algunas de estas iglesias orientales permiten el sacerdocio de hombres casados. Otras utilizan el pan con levadura para celebrar la Sagrada Eucaristía. Otras, como en el rito bizantino, utilizan una cucharilla para poder dar la recepción de la comunión. Y en cuanto a las devociones particulares, las iglesias orientales también se diferencian de nosotros, como por ejemplo ya conocido en redes sociales Kombotskini, que lleva consigo el Chotki o la oración de Jesús. Todas estas expresiones están unidas a una sola fe, no la dividen, antes la unen y la enriquecen. Y eso nos lo recordaba San Juan Pablo II cuando se refería a las iglesias orientales. La iglesia debe respirar con sus dos pulmones, oriente y occidente. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. ¿Cuáles son estos 24 ritos litúrgicos? Si bien en este video no vamos a hablar de cada uno de los ritos litúrgicos, vamos a repasar cuáles son las grandes familias de estos ritos y en cada una vamos a repasar en su momento cada uno de estos ritos litúrgicos. Empezando con el rito latino, que es el más extendido y el que nosotros como occidentales practicamos en nuestra fe católica. Seguido por el rito bizantino, usado por 14 iglesias, como la ucraniana, la melquita y la rusa. Seguido a este está el rito alejandrino. Iglesias coptas, etíopes y de Eritrea son las que siguen este rito. El rito sirio occidental, donde está uno de los ritos más reconocidos de la última década de la iglesia, el rito maronita, además de estar también el siriaco y el malancarana. El rito sirio oriental, en donde están ritos como el caldeo y el siro malabar. Y está por último el rito armenio, al que pertenece la Iglesia Armenia Católica. Unidad en la diversidad es algo que estamos viendo acá, y es que cada iglesia tiene sus formas de celebrar su fe y de expresarla a sí mismo, pero todas comparten una sola fe y un solo bautismo, como lo dice el Concilio Vaticano II. La variedad dentro de la iglesia no perjudica nada su unidad, sino que la manifiesta. Y esto es lo que hace tan hermosa la Iglesia Católica, que a pesar de que hay diferencias culturales, diferencias en la forma en que se expresa su fe, diferencias en que se celebra la Eucaristía, todas enriquecen la iglesia y demuestran que a pesar de las diferencias culturales, las diferencias de lenguaje y las diferencias litúrgicas, todas están unidas de la misma manera que Cristo nos ha querido ver unidos. Ahora que saben cada uno de estos 24 ritos, aunque no los repasamos totalmente, ¿qué les parecería si vamos un poquitico más allá a explorar cada uno de estos ritos? La importancia de cada uno de ellos, la importancia de cada uno de estos ritos para el católico, para el de Occidente y el de Oriente, y cómo estos han evolucionado y cómo todos estos han alimentado la fe de la iglesia. Vamos a mirar cada uno de estos ritos pasando por sus vestimentas, el año litúrgico, su forma de celebrar la Eucaristía, cómo administran los sacramentos y por sobre todo también las devociones particulares de cada uno de ellos. Así que si quieres saber sobre cada uno de estos ritos, empezando por el rito latino, suscríbete, dale like y comparte este video para que podamos llegar a más católicos que quieran saber sobre estos ritos litúrgicos. Dios te bendiga.